Durante el mes de marzo conmemoramos a la mujer en todos los contextos de la sociedad, haciendo especial énfasis en la importancia de la equidad de género y el rol fundamental que tienen las mujeres al representar a la mitad de la población mundial, y en cómo muchas veces sus derechos se han infringido o dado por sentado. Desde nuestra trinchera, al igual que hiciéramos antes con la maestra Mary Shelley, decidimos celebrar a una de las escritoras más influyentes del siglo XX, Shirley Jackson. Para ningún fan del terror es un secreto que su obra ha significado un avance fundamental tanto en la literatura como en la cultura sobrenatural y del terror psicológico en general. Pero lo que pocos conocen es que su vida también estuvo marcada por los desafíos de ser una mujer escritora en una época dominada por los hombres. Nacida en 1916, Shirley Jackson desarrolló desde muy joven una pasión por la escritura. A pesar de crecer en un entorno que esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar, ella encontró su voz en la literatura. Su existencia estuvo marcada por el peso de las expectativas sociales, la maternidad y una lucha constante por el reconocimiento. En 1948, Shirley Jackson publicó su relato más famoso, La Lotería. Lo que parecía un cuento sobre una tradición pueblerina terminó siendo una crítica brutal a la conformidad social y a la violencia institucionalizada. La historia causó conmoción, recibiendo miles de cartas de indignación, pero lo que algunos no esperaban era que esta obra se convertiría en un clásico del terror moderno. Otro hito en la carrera de Jackson fue La Maldición de Hill House, publicada en 1959. Se trata de una novela que redefinió el género de casas encantadas, con un enfoque psicológico y una protagonista marcada por la soledad. Jackson nos sumergió en un horror que no solo venía de lo sobrenatural, sino también del interior de la mente humana. A pesar del éxito, Jackson nunca recibió el reconocimiento que merecía en vida. Hoy, su legado es innegable. Autores como Stephen King o Richard Mason han reconocido su influencia, y sus obras siguen siendo analizadas y adaptadas a múltiples plataformas. En este mes de la mujer, recordamos a Shirley Jackson no solo por su talento, sino por su valentía al escribir en un mundo que subestimaba a las mujeres. Su trabajo nos recuerda que las voces femeninas en la literatura son esenciales y que el terror, como cualquier otro género, es un espacio donde las mujeres han brillado y lo seguirán haciendo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios ¿cuál es tu obra favorita de Shirley Jackson? Sombras.